Buenos días, hoy es lunes 11 de julio de 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano. Vamos a profundizar en su propuesta de un Estado federal, un tema que desata pasiones. Muchos lo encasillan como divisionista. También el abogado Esteban Santos, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. ¿Qué vías jurídicas debería transitar el país si decidiera ir hacia un Estado federal? Y también cuál es la experiencia en otros países con este modelo de gobierno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En el bicentenario de la independencia de este territorio, que luego se convertiría en república, se ha propuesto cambiar el modelo de organización estatal. Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, plantea que se debe apuntar hacia un Estado federal y supone que eso es un avance. La propuesta tiene apoyos y también detractores, pero luce verde todavía y sin muchas luces que indiquen hacia dónde es que realmente apunta, porque el federalismo no es un modelo único. Lo hay de todos los colores. Rusia es un Estado federal, al igual que Estados Unidos. Y de eso es que vamos a conversar con quien ha traído nuevamente esta propuesta al debate nacional. Abogado, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y un saludo muy cordial a los televidentes que observan Ecuavisa. Abogado, el Estado federal, y usted lo sabe, es mucho más complejo que el unitario y requiere de reglas afinadas de coordinación para evitar conflictos entre gobiernos, para impedir que las distintas normas originen discriminación entre los ciudadanos y también para repartir los recursos públicos entre los distintos estados y entidades. Y con lo que ahora se tiene, que se supone es sencillo, no han podido, pues, los políticos. ¿Qué nos garantiza que el modelo federal sea una salida hacia mejores instancias sociales y económicas? Lenin y televidentes, muchos no conocen lo que es un Estado federal y otros que lo conocen lo distorsionan porque usufructúan del modelo de Estado fallido que hoy día hace correr serio peligro a nivel nacional. Ya hemos visto no solamente brotes de desunión, sino menciones de separatismo, que es lo que hay que combatir. ¿Qué es un Estado federal? Se puede definir muy sencillamente. Es lo contrario del centralismo que nos asfixia. Y vea usted, ese centralismo, ese Estado fallido que todos reconocemos, amerita una salida. Ese Estado fallido produce gobiernos fallidos. Mire, el presidente Lazo recibió un Estado en muy mala situación, pero lo preocupante es que el que se hace prisionero de esa situación solo apunta a agravarla. Y déjeme ponerle dos ejemplos. Cuando el Estado le quita la plata a los ciudadanos para enriquecerse, eso está mal. Y mire usted el plan cuatrianual de gobierno, ¿no es cierto? Ese plan cuatrianual de gobierno, ¿a dónde apunta? Hoy el gasto, o el 21, era de 15.800 millones. Pero aquí se apunta a que en el 2025 supere los 18.000 millones. ¿Y cómo sintetizaría cualquiera de ustedes un plan cuatrianual de gobierno? Diciendo, esto es para que haya prosperidad para todos los ecuatorianos, para que haya bienestar común. Mire el objetivo del plan de gobierno. Ganarse la confianza de los acreedores pagando la deuda. Hay que pagar las deudas, es parte de la administración, pero el fin de un gobierno no puede ser pagar las deudas, sino el bienestar de los ecuatorianos. Eso lo combate el federalismo. Ahora, usted dice, un Estado fallido produce gobiernos fallidos, pero no es al revés, abogado. No son los gobiernos corruptos e indolentes los que provocan el colapso de las estructuras al intentar concentrar el poder en torno a sí y a sus organizaciones políticas, o al tener objetivos que no están acorde a las necesidades de un pueblo. Los dos tenemos razón. Eso es como la pregunta eterna: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo siempre digo el gallo, porque si no hay gallo no hay huevos y no hay gallinas. Hay que cambiar. Nadie duda de que hay que cambiar. Ahora, ¿qué es un Estado federal? El Estado federal desune, no, une.
Porque cuando la diversidad se respeta, la cultural, la del manejo de rentas, la de procedimientos, los estados, los países se unen. ¿Es una guerra entre provincias? No, es una guerra de todas las provincias contra un estado central que debe existir y debe existir financiado, pero no abusivamente, que liquida a los ciudadanos. Entonces, un estado federal es un modelo de gobierno donde hay una organización territorial, política y administrativa, donde los distritos, las provincias, los llamados estados federales, hacen respetar su cultura. Esto no es un asunto solamente de dinero. Hacen respetar su cultura, su idiosincrasia, tienen sus propios procedimientos, manejan realmente las rentas, no todas las que generan, las rentas que les corresponden constitucional y legalmente, y lo hacen coordinados y con un Estado central que los une, que existe con poder y con financiamiento y que permite también un fondo de compensación entre provincias real, y uso la palabra real a propósito, para que esas provincias puedan ir viviendo hasta que progresen por sí solas. Ahora, esto, el concepto de federalismo en su sentido más amplio, pero requiere de una delimitación, abogado, sin duda, sobre su aplicación y su alcance. Por supuesto. El federalismo ecuatoriano que ve Jaime Nebot, a ver, empecemos por lo primero, ¿con la misma organización territorial o con otra? A ver, usted lo dijo con sapiencia al inicio de la entrevista. Los federalismos responden a conceptos generales de molde, sí, pero las características de cada país permiten un federalismo propio, elástico. Obviamente que hay que mantener las provincias, obviamente que las rentas que se tienen que manejar son las que correspondan. Hay un financiamiento para el Estado central y sus competencias, hay un financiamiento para las provincias, hay un fondo de solidaridad compensatoria interprovincial, pero lo importante son dos cosas. Uno, que esa distribución sea real. ¿Qué pasa hoy día? Las provincias y sus gobiernos autónomos tienen un nombre rimbombante: gobiernos autónomos descentralizados. No son ni lo uno ni lo otro, son buzones esclavos del gobierno central, son letras muertas. Le pongo el ejemplo para que lo entienda. Cuando baja los recursos, como le pasó al país con un petróleo de bajo precio, es obvio que los presupuestos liquidados tienen que bajar, pero en la proporción de la merma que ha sufrido el gobierno. No, si el gobierno perdió 20%, no bajó 20% a los municipios y a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Le bajó lo que le dio la gana. Y ahora que ha subido el petróleo, no le sube la proporción que tiene que subirlo, sino lo que les da la gana. No le devuelve a las provincias, por ejemplo, el IVA, que ya logramos que no se entregue desde julio del año pasado, porque era una sinvergüencería decir, yo te entrego lo mío para que me lo devuelvan. El que pone esa regla solo busca una cosa: quedarse con las cosas. Pero el pasado tampoco lo devuelve. Ahora hay buzones. Usted sabe que un gobierno hoy día, un GAT, un municipio, una prefectura, tiene que pedir permiso para endeudarse con su propia plata, sin la garantía del gobierno. Cuando hay garantía del gobierno, obviamente el gobierno central tiene que decir, a ver, yo voy a responder si usted no responde. Pero ahora no. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren guardarse la plata, como se cogen la plata de los afiliados al Seguro Social. Eso tiene que cambiar, pero más importante que la plata es la pérdida de la libertad. O sea, aquí hay culturas, aquí hay idiosincrasias que tienen que respetarse. Parte del problema indígena con los indígenas es por eso. En el modelo federalista que usted plantea, abogado, ¿quién es el dueño del petróleo? ¿Qué pasa con los sectores estratégicos? ¿Quién es el dueño de los recursos mineros, de los puertos? Se lo digo enseguida. Y eso vuelve a partir de lo que usted ya definió. En Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo es federal. Es del estado donde se produce. Pero en Canadá no. En Canadá no. Y aquí no debería ser. Aquí, mi idea, y esto hay que discutirlo, porque yo lo que estoy proponiendo es: ¿nos quedamos como estamos y vamos al abismo de la disolución, o buscamos una nueva forma? Discutámosla, pues. Pero discutámosla civilizadamente, con entendimiento, con conocimiento. ¿Y cuál es la propuesta de Muy bien.
El petróleo, como los recursos mineros, estatales, etcétera, tienen que ser de la nación, pero de allí las provincias tienen que tener una participación real. Real quiere decir que se la entreguen. Vea usted lo que pasa hoy día, no la entregan. Vea usted lo que pasa en el oriente, en la región amazónica, en las provincias que producen petróleo. Hay una ley de desarrollo amazónico, muy bonita, nosotros votamos por ella, la propusimos incluso en su momento. No se cumple. Las provincias donde existe el yacimiento minero, petrolero, tienen que tener un tratamiento especial por encima del reparto de las provincias. ¿Usted cree que es posible que en las provincias del norte de la región amazónica donde se produce petróleo o en Santa Elena existan las necesidades insatisfechas que hay hoy día porque no se reconozca que si bien el bien es nacional, esa provincia tiene que tener una preferencia? Esto es cuestión de amoldarse, pero de cumplir, no de mentir. ¿Y cuáles son los recursos que sí manejaría cada territorio, cada Estado federal? Lo que le toque a cada uno. Lo que de acuerdo con la Constitución y la ley le toque a cada uno. Pero usted tiene una libertad, usted puede crear tributos propios de una provincia o puede no crearlos. Usted va a Estados Unidos, en unas provincias los impuestos federales son muy bajitos, en otros son muy altos. Las provincias tienen el derecho de manejarse, de tener sus objetivos, de tener sus mecanismos. Si no, este país ya fallido, lo que va a hacer es explosivo, no solamente fallido. La deuda externa, abogado, la dividimos por cabeza y que a cada provincia le toque lo que le corresponda. Si al Estado le toca, al Estado central le toca la mayoría de la torta, incluso petrolera, tiene que pagar la deuda, pues. Tiene que pagar la deuda. Ahora, esa deuda puede ser creciente todos los días, ilimitada, como siempre. ¿Y para qué sirve la deuda? Dígame, se habla de poner la casa en orden. ¿Qué es poner la casa en orden? ¿Que los ciudadanos estén bien o que el Estado tenga cuenta gorda y abultada? ¿Para qué? Para esto, para pagar la deuda externa. Entonces hay casi 10.000 millones de dólares en general, ¿no es cierto?, que antes no había. Pero se cierra el Hospital del Niño de Guayaquil porque no hay plata para comprar anestesia. Vaya, saque un pasaporte, 3 meses para la cita, porque no hay plástico ni materiales para el pasaporte. Ve a la Policía Nacional pidiéndole a la alcaldesa de Guayaquil, ya no pistolas, ni escopetas, ni vehículos. Rancho, papa, comida. Eso no puede ser. Vea usted la obra pública. Le ponen a la obra pública el año 22 1.800 millones de dólares, la más baja relación desde el general Flores hasta ahora entre el presupuesto del Estado y la obra pública. Presupuesto de 34.000 millones, 1.800 millones para obra pública. Para ahí no queda la cosa. Si usted divide 1.800 millones, ¿no es cierto?, para 4, para hacerlo trimestralmente, son 450 millones. El primer trimestre gastaron 66 millones en obra pública, gastaron más en xeroscopias que en obra pública. Y ahora, debiendo haber gastado el triple, han gastado 220 millones. Entonces, ¿cómo crece el país así? ¿Cómo crece el país así? Ahora, hecha la propuesta, ¿qué viene después? ¿En qué ámbito se la pule? ¿Tienen un cronograma para iniciar la recolección de firmas? ¿Qué pasa? Yo le tengo una mala noticia en esto a los ecuatorianos. Miren, los grandes proyectos no tienen plazo, tienen meta, tienen objetivos, demoran, pero lo que más rápido hay que acometer es lo que demora. Sí, hay que explicarlo, hay que discutirlo, hay que macerarlo, pero ¿sabe lo que hay que hacer? El pueblo tiene que decidir si quiere seguir siendo esclavo y no dueño de la democracia, o si quiere ser dueño de la democracia. ¿Por qué le digo esto? ¿Quiere ir usted por la consulta popular? ¿Sabe usted que cuando el pueblo presenta la consulta, la iniciativa, está prohibido por la Constitución de tratar asuntos relacionados con la organización política, territorial y administrativa? No se puede. Si el presidente presenta la consulta, no tiene esa prohibición, pero el presidente cae en la asamblea, donde 70 individuos, que son una mayoría, tienen que decidir
si 12 o 13 millones de gentes capaces de votar legalmente de una población de 18 millones, tiene el derecho a preguntar o no. Esto está patas arriba. Por Entonces, eso ¿una está constituyente? Un momentito. Si se viene por el lado de la reforma constitucional, si usted quiere reformar la forma de reformar, me explico, usted tiene que parar en una constituyente. ¿Saben, ciudadanos, ustedes lo que es una constituyente? Se los voy a graficar imaginativamente. Es la asamblea de hoy, o peor, con poderes omnímodos y constituyentes. ¿Saben lo que hay que hacer aquí? Darse cuenta de todo esto y liberarse votando bien, eligiendo gente que permita que estos cambios se den. Somos prisioneros de una clase política definitivamente desprestigiada y, perdónenme la palabra, salvo excepciones, cretina, que aprisiona al pueblo, se burla. ¿Quién es el dueño de la democracia? O sea, que los ecuatorianos no pueden ir y decidir lo que quieren respecto a su organización política, administrativa y territorial, y no pueden. Entonces, esta es una lucha larga. Yo y otros alcaldes como Paco Moncayo, el Chato Castillo, el señor Cordero cuando era autonomista, luchamos e implementamos una autonomía al andar y a las bravas. Después de que las consultas del año 2000 arrojaron 96% de gente que quería el cambio y se burlaron en el fondo del cambio. Lo dije el año 19, lo volví a decir el 9 de octubre del año 20 y lo vuelvo a decir ahora. Los grandes proyectos toman tiempo, pero hay que empezar. Y algo más quiero decirle, no vaya a nadie a tener la ingenuidad de creer que el federalismo de por sí ya liquida la pobreza. No, paralelamente hay que tener una administración que vaya al crecimiento económico, no impuestera, que permita el bienestar, porque si no, ¿para qué la discusión de cómo repartir riqueza? Porque si se sigue generando miseria, lo que se va a repartir es miseria. Aquí no hay milagros, aquí hay cerebro, corazón y agallas para llevar adelante esto. El pueblo tiene que hacer eso y va a demorar, pero si no empezamos y no llegamos a la meta en algún momento, sí vamos a llegar a otra meta: la pobreza absoluta colectiva y la destrucción de la unidad nacional. Una última cosa, abogado, y habida cuenta que usted ha hecho algunos señalamientos a la conducción del gobierno, quería preguntarle si encuentra usted en el diálogo convocado entre el régimen y las organizaciones sociales que se movilizaron por 18 días, ¿usted encuentra en ese diálogo la oportunidad de resolver esos problemas estructurales que motivaron esa protesta? Me refiero a la parte legítima de ellas y se lo pregunto porque usted dijo que hubo aspectos correctos e incorrectos en el acuerdo. ¿Cuáles fueron los incorrectos? Los incorrectos, por ejemplo, que se firme una limitación o casi imposibilidad de seguir explorando y explotando petróleo o minería. Porque tienen mucha razón los indígenas, y no solo los indígenas, sino todos los ecuatorianos, que creemos en que el planeta hay que conservarlo, pero hoy día la tecnología lo lleva a usted a tal grado de mitigación que se puede conjugar perfectamente la explotación necesaria del petróleo y la minería para que el país pueda vivir y progresar con la conservación del planeta. Y entonces se bajan los pantalones, un gobierno secuestrado, ¿no?, y firman lo que no deben firmar. En otros aspectos, claro que es correcto. Los indígenas tienen mucha razón en muchas cosas de las que reclaman, entre ellas la atención del agro. Son campesinos, son agricultores pequeños, son ganaderos pequeños. Nada es enteramente malo ni enteramente bueno. Pero ¿usted cree en cuántos diálogos en su vida con uso de razón? No tantos como los que usted ha visto. Sí, yo he visto más porque soy más viejo, definitivamente. Entonces, a mí la palabra diálogo, estado de excepción, comisiones, perdóneme, no me río, no lloro porque no tengo el temperamento de llorar, son engaños al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene que despertarse alguna vez en este país y mandar, como decía el presidente Reagan, ¿no es cierto?, con una constitución como la americana que tiene 3 palabras: we the people, nosotros el pueblo. Y decía Reagan, aquí, allá, desgraciadamente, nosotros el pueblo le decimos al gobierno qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, no al revés. Y aquí es al revés. Eso es lo que tenemos que cambiar. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano. Gracias, abogado, por el contacto directo.
Y cuando regresemos, el abogado Esteban Saltos, internacionalista, las experiencias de otros países con el modelo federalista de gobierno y las vías, según la Constitución, que debería transitar el Ecuador para un cambio de modelo. Ya volvemos. Y para seguir con el análisis de esta propuesta de reformar el Estado y cambiar el modelo hacia un sistema federalista, nos acompaña el abogado Esteban Santos, internacionalista, docente de la UDLA. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un placer y gracias. El gusto es nuestro. ¿Por qué sostiene usted que el federalismo no es el camino? Mire, más que sostener que sea o no sea un camino, yo creo que en algo que estamos de acuerdo con el proponente, el abogado Nebot, es que esto hay que discutirlo. ¿Cuáles son mis dudas? Yo lo he escuchado con profunda atención cuando básicamente se ha hablado en torno a la repartición de los recursos. Se ha hablado de un Estado fallido y se ha hablado de la fórmula en cómo vamos a cambiar esto. En algo, insisto, en lo que creo que estamos de acuerdo a Ipsos, pues el 95% de los ecuatorianos no le creen a la clase política. Entonces, si el 95% no estamos de acuerdo en volver a tener a la misma clase política cambiando, refrendando al Estado, no sé si es que con una asamblea constituyente sería la 20ª vez que refundemos a la patria. Si es que cambiamos de sistema, pero seguimos con los mismos actores, ¿seguiremos en esta misma lucha de tratar de obtener un cambio o seguiremos en más de lo mismo? Por lo tanto, para mí, lo objetivo, lo de fondo es cómo lograr tener a verdaderos representantes que puedan justamente cambiar y dar institucionalidad al Ecuador. ¿Por qué se da esto en este momento, Lenin? Yo personalmente creo que es por un momento político en donde existen actores que ven debilidad en el gobierno y ven una puerta para poder, uno, debilitarlo o tratar de ocupar justamente espacios de poder que le fueron arrebatados en su momento. Entonces, a las personas que nos están escuchando, ¿qué realmente les importa? ¿Una lucha entre clases políticas como tal o si es que realmente una propuesta de cambio normativo va a ser lo que logre pacificar al Ecuador, lo que logre traer calma y sobre todo el progreso que estamos buscando? Cuando revisamos las experiencias federalistas de otros países, ¿qué es lo que tenemos, Esteban, en blanco y negro? Tenemos países primordialmente grandes, como se mencionaron, como los Estados Unidos, como el Canadá, como el Brasil, como la Argentina. Se habló en su momento de Suiza y creo que con un beneficio inventario ahí. Suiza no es formalmente una federación, es una confederación. Y la diferencia puntual está en la participación que pueda tener un Estado central. Pero aquí lo importante es que tal vez uno podría decir que por el tamaño de este país podría ser un poco más similar al Ecuador. Y como le digo, yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios allá. Creo que la racionalidad, la cultura y la historia de ese país difiere y dista mucho de lo que el Ecuador es en este momento. Y si regresamos a ver en la experiencia latinoamericana, si vemos entonces a México, a la Argentina o al Brasil, son ejemplos claros de igualdad, de equidad social y de progreso. Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Queremos poco más de burocracia? ¿Y por qué digo esto, Lenin? Porque si es que vamos a un sistema federalista como se lo ha hablado puntualmente, vamos a querer un parlamento en el Guayas, otro parlamento en Pichincha, otro parlamento en Cotopaxi y otro en Galápagos. Necesitamos más burocracia para poder administrar a un país tan pequeño. Yo concluyo con esta idea, Lenin. Esta idea del artículo 1 de la Constitución de Montecristi, que el Ecuador es un Estado pluriétnico y multicultural, debería ser nuestra punta de lanza, nuestro puntanal para vendernos al mundo. No como Kafka lo menciona en su libro La Metamorfosis, esto que nos está carcomiendo a la interna. Y esto es algo que lamento que la clase política no ha logrado justamente disipar. Y aquí hay que regresarle a ver al gobierno actual. Creo que el gobierno tiene una responsabilidad importante de tener actores políticos que puedan servir de puentes, no solo con sectores opositores, sino al interior del propio gobierno para que pueda mandar señales de estabilidad y que así podamos, pues, los administrados sentirnos un poco más en confianza con las instituciones y con quien nos gobierna. Esteban, desde 1830 hemos pasado por 20 constituciones y en ellas se han planteado distintos modos de ejercicio del poder. El problema es que ninguna de ellas ha tenido un modelo de desarrollo que unifique las diversidades que tiene el Ecuador, procurando equidad y justicia social. Aspirar a ello no es lo malo y lo cierto es que la estructura centralista de hoy no ha dado resultados. El federalismo no nos garantiza algo mejor, pero lo que tenemos tampoco. ¿Qué hacemos entonces para no caer en el inmovilismo?
Absolutamente de acuerdo. Creo que hay que regresar a ver a la historia desde esta idea, desde la colonia. Guayaquil se sentía mucho más cercano a Lima por un tema de comercio, que era más fácil llegar a Lima que comercializar con la sierra a través de una semana en burro o caballo para tratar de llegar con los productos. La sierra históricamente ha sido el lugar donde se concentra el poder político. La costa ha sido donde se concentra el poder económico y la Amazonía donde han estado básicamente los recursos por los cuales exporta y vive el Ecuador. Ha habido un problema y creo que hay un problema y el problema más grande es el centralismo en el sentido en el que no ha logrado satisfacer las necesidades de todos los ecuatorianos. Esa es una realidad y creo que todos estamos de acuerdo que la tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo? La diferencia es volver a refundar una patria, como muy bien mencionas, Lenin. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos más burocracia, necesitamos más personas que puedan poner más leyes o más aparatajes en un país del tamaño del Ecuador. Eso es algo que creo que tiene que estar en el imaginar de todos y sobre todo, como digo, la pregunta a quienes nos están viendo, ¿este cambio de normas, de leyes, es un problema de falta de leyes o es una falta de respeto a lo que ya tenemos? Actualmente con la Constitución podemos tener gobiernos descentralizados, podemos tener un poco más de autonomía. La respuesta es que sí. ¿Por qué no se lo aplica? ¿Qué es lo que estamos esperando para que como ecuatorianos podamos resolver nuestras controversias pacíficamente? Y esa creo que es una pregunta que per se, insisto, Lenin, no sé si sea necesariamente por falta de leyes, sino por los problemas de los operadores, de quienes están a cargo de ellas. Y la culpa de que estén esos operadores es de la ciudadanía que vota por ellos. Ahí, para mí, Lenin, esa es la pregunta mayor. ¿Cómo hacemos entonces? Porque para mí la verdadera reforma sería en el sistema de movimientos y partidos políticos. ¿Cómo hacemos para que cada que llegue una nueva asamblea no nos hagan pasar la vergüenza que nos hacen pasar a la mayoría de los ecuatorianos? No logran tener un índice de aprobación del 3%. No me deje mentir, por favor, Lenin, para las nuevas elecciones seccionales se han hablado de cerca de 70.000 candidatos. ¿Necesitamos entonces un aparataje público tan grande? ¿Es tan grande la falta de empleo o el patriotismo ecuatoriano de las personas que quieren hacer parte de este movimiento? Concluyo diciendo que para mí lo básico, lo importante es cómo logramos los ecuatorianos poner a los mejores en las posiciones justamente de toma de mando. Y quienes ya están en el gobierno, cómo lograr tender puentes políticos de cooperación para la solución de controversias y justamente para poder tener puentes hacia el progreso y a la prosperidad, que es lo que todos queremos. Candidatizar a los mejores y que los mejores sean también electos. Allí el quid del asunto, un problema de educación a final de cuentas. Esteban Santos, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UDLA. Gracias por acompañarnos, Esteban, aquí en Contacto Directo. Siempre un placer. Una pausa y volvemos. Tiempo de terminar el programa el día de hoy. Las entrevistas continúan mañana en Contacto Directo. Las noticias a continuación en Televistazo, en la comunidad.